recordar un poquito de anatomía y fisiología renal. Objetivos: explicar la anatomía y fisiología renal, describirla de forma comunidad anatómica y funcional, y describir las vías de regulación que controlan el flujo sanguíneo y la filtración de orina y el mecanismo por el que algunas enfermedades y medicamentos pueden afectar dichas vías. Capítulos: tenemos un poco de anatomía renal, descripción ultraestructural del riñón, flujo sanguíneo renal y filtración glomerular, mecanismos renales para la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base renal y funciones endocrinas renales. Bueno, yo les envío un caso clínico, no sé si lo han revisado. Recordar que el riñón es un órgano retroperitoneal, ¿no es cierto?, que básicamente tiene una altura de 11 a 12 centímetros, un ancho de 5.5 a 6 centímetros, un espesor de 3, y una relación córtico-medular que va de 15 a 20 milímetros, de 1.5 a 2 centímetros. Está irrigado por la arteria renal, a su vez tiene varias ramas, ¿no es cierto? Tenemos una rama segmentaria anterior superior, una arteria segmentaria apical, y todas estas van a terminar en arterias interlobares, arterias arqueadas, que a su vez van a dar lugar a las arterias radiadas o corticales o interlobulares, y a su vez a la arteria radiada perforante capsular, en algunos casos. En la anatomía ultraestructural vemos, ¿no?, la arteriola aferente, posteriormente se convierte en el capilar glomerular, arteriola eferente, su relación con el túbulo contorneo distal y su relación con las células justaglomerulares. Si hacemos un corte transversal, vamos a observar la cápsula, el espacio de Bowman, ¿no?, las células parietales epiteliales. Es importante esto porque muchas veces aquí es donde se van a desarrollar muchas enfermedades como las glomerulonefritis rápidamente progresivas, en las cuales va a haber una proliferación de estas células parietales epiteliales. Tenemos aquí también el lumen del capilar glomerular, tenemos las células mesangiales, que son las que unen estos capilares, y tenemos los podocitos o el epitelio visceral, ¿no?, que básicamente van a conformar el diafragma de filtración glomerular. A su vez, acá tenemos también la matriz mesangial, y todo esto que se ve en celeste es la membrana basal glomerular. En muchas de estas se van a asentar algunas glomerulonefritis, por ejemplo, la glomerulonefritis membranosa, que básicamente lo que hace es engrosar toda esta membrana basal, o las membranoproliferativas, en las cuales hay una proliferación de la matriz mesangial y de las células mesangiales, o del número de células inflamatorias que podrían estar implicadas acá. Bueno, aquí vemos una aproximación un poco mejor, vemos, ¿no?, el endotelio fenestrado, membrana basal glomerular, las células podocitarias o los podocitos y sus prolongaciones. Respecto a lo que es vascularización renal, recordar algo, ¿no? La arteria renal se divide en arterias segmentarias anteriores, posteriores, arterias interlobares, arcuatas, interlobulares, arteriolas aferentes. Estas a su vez dan lugar a 5 a 6 capilares glomerulares y retorna como arteriola eferente, capilares peritubulares y vasas rectas ascendentes, venas interlobulares, venas arcuatas, venas interlobares y terminan en vena renal. Entonces, recordar que la unidad estructural funcional es la nefrona, ¿cierto? La nefrona, vamos acá, ¿no es cierto?, que tiene una arteriola aferente, posterior a esto sale la arteriola eferente, y si se dan cuenta, esta arteriola eferente es la que va a irrigar casi todos los túbulos, ¿no? Hablamos de proximal, asa de Henle, distal, porque este nivel es donde se produce la reabsorción de algunos solutos que van a ser filtrados a este nivel. Por lo tanto, todo esto, si se dan cuenta, depende de la arteriola aferente. Imagínense que tengan un paciente en el cual va a haber una disminución de la presión arterial, ¿no?, un choque hipovolémico, sangrado, quemadura. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber menor cantidad de sangre que va a llegar a la arteriola aferente. Para tratar de mantener la filtración glomerular, probablemente hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, pero ¿esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que va a haber una disminución del flujo sanguíneo a nivel de los capilares peritubulares. ¿Y esto a qué va a condicionar? A una isquemia y posteriormente necrosis de todas estas células tubulares, lo que nos lleva muchas veces a un cuadro clínico que se llama necrosis tubular aguda, en el cual hay oligoanuria.
Es por eso que quiero que entiendan esta parte, ¿no? De la vascularización renal. Entonces, toda esta, la arteriola eferente va a venir de la arteria renal. Pero la arteriola eferente, si se dan cuenta, va a ir a drenar, ¿a dónde? A la vena renal. Y regresa nuevamente. O sea, todo lo que se ha filtrado a este nivel va a regresar a la circulación general. Esto ya dijimos, cada riñoncito tiene 1.000.000 de glomérulos, ¿no? Y como veíamos, ¿no? Acá, en la corteza hay mayor cantidad de glomérulos, mayor circulación, y es por eso que en la ecografía renal ustedes van a ver que esto es más ecogénico, ¿no? Más oscuro. ¿Por qué? Porque hay mayor circulación. Recuerden que la ecografía lo que ve, todo lo que se ve en la ecografía en líquido se ve negro, ¿no? Y lo que tiene menos circulación se ve blanco. Entonces, por eso es que hay una diferenciación córtico-medular. La parte de la corteza la van a ver oscura y la parte de la médula la van a ver más clara porque hay menos circulación. Eso también nos permite, cuando pedimos una ecografía, nos permite saber más o menos, inferir cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal aguda. En los pacientes con insuficiencia renal aguda todavía no hay cambios a ese nivel, o sea, hay una buena diferenciación entre la corteza y la médula. En los pacientes con enfermedad renal crónica, en los cuales muchos de estos glomérulos se han escleroseado, se han atrofiado, obviamente el tamaño del riñón va a ser más pequeño porque estas estructuras que antes eran glomérulos van a ser reemplazados por colágeno tipo 4, ¿no es cierto? O sea, hay una cicatrización. Por lo tanto, ustedes van a, ahí a través de la ecografía, van a también saber más o menos cuándo un paciente tiene enfermedad renal crónica o si el problema es agudo, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, ¿no? En la corteza hay mayor vascularización, en la médula menor vascularización. Si hubiera un problema de flujo vascular a este nivel, un problema de hipotensión arterial, entonces obviamente quien va a sufrir más es la médula. ¿Y qué encontramos en la médula? Encontramos todos los mecanismos de secreción y de reabsorción a nivel tubular. Por lo tanto, se va a comprometer todos los problemas, todas las situaciones en las cuales haya, por ejemplo, control de bicarbonato, reabsorción de sodio, potasio, ¿no? Problemas de concentración de la orina. Bueno, entonces la unión funcional con la nefrona, está conformada por el glomérulo, túbulo contorno proximal, rama descendente delgada, rama ascendente delgada, rama ascendente gruesa, túbulo contorno distal, conector, túbulo colector cortical y medular. Y recordar que en la corteza hay mayor cantidad de glomérulos, túbulo contorno proximal y distal, en la médula es de asa de Henle y los túbulos colectores. Las nefronas corticales tienen asas de Henle cortas, las nefronas yuxtamedulares tienen asas de Henle largas. Ya, continuamos. Esto ya lo hemos visto. Entonces vamos acá. Como vemos acá, esta es una microfotografía electrónica de un glomérulo, básicamente del ovillo glomerular. Y en el medio decíamos que tenía células mesangiales, tiene una matriz mesangial, pero esa matriz mesangial tiene una actividad contráctil, ¿no? Porque hay dentro filamentos de actina, miosina y alfa-actinina, ¿no? Que permiten la expansión o la contracción de toda esa matriz. ¿De acuerdo? Lo vemos acá, que encima de la membrana basal glomerular se encuentran los podocitos, el epitelio visceral, que está comprendido básicamente sobre podocitos. Estos podocitos, a su vez, tienen pies. Esos pies, entre podocito y podocito, en sus prolongaciones podocitarias, encontramos el diafragma de filtración glomerular, que básicamente va a tener una carga positiva. Entonces, todas las moléculas que sean negativas no van a poder filtrarse por acá. Entonces, el endotelio que está acá, el endotelio glomerular, tiene poros de 700 Armstrong, 70 nanómetros. Luego tenemos la membrana basal glomerular, tiene poros de 40 a 45 Armstrong, de acá. Y el diafragma de hendidura, que es este de acá, que es como una compuerta que se va a ir abriendo, tiene una hendidura de 30 a 40 nanómetros. Y varias proteínas con carga negativa dentro de esta diafragma de filtración glomerular.
A ver, un ratito, chicos, por favor. Estoy en clase. Ya, estoy en clase. Sí, te llamo después, ¿ya? Estoy ocupado. Entonces acá vemos, ¿no?, cómo va proyectándose, ¿no? Desde el riñoncito, glomérulos, prolongaciones podocitarias y el diafragma o la barrera de filtración glomerular. Los pericelos que van envolviendo y aquí vemos bien, un poquito más claro, ¿no?, los componentes de esta compuerta, nefrina, nef1 y nef2. Y aquí vemos una parte ultraestructural, ¿no?, lo que hace que estos podocitos no se caigan. Tenemos las proteínas de anclaje como la integrina, el distroglicano, ¿no?, que lo que hacen es anclar o hacer que se implante dentro de la membrana basal glomerular, que básicamente es colágeno tipo 4. Recordarles que acá, cuando vayamos viendo, hay algunas glomerulonefritis, en el cual el diana o el blanco de la agresión va a ser estas proteínas de anclaje. Entonces, cuando hay el sistema, que son como una especie de enfermedades autoinmunes, comienzan a dañar estas proteínas de anclaje, lo que va a haber es un desprendimiento de los podocitos. Por lo tanto, se va a perder la capacidad de compuerta que tiene el diafragma de filtración glomerular. Y va a haber síndromes nefróticos con proteinuria pesada, es decir, vas a tener proteínas de 8, 10, 11 gramos en 24 horas. ¿No? ¿Por qué? Porque se ha perdido prácticamente toda esta estructura. También hay glomerulonefritis en las cuales toda esta estructura de soporte del podocito que hace que no pierda su forma son blancos de algún tipo de glomerulonefritis como en las membranosas. Recordar un poco el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Recordemos que el riñón representa el 0,5% de la masa corporal y por él hace el 25% del gasto cardíaco, que es 500 mililitros, con flujo sanguíneo renal de 1,5 litros por minuto, y se filtran 600 mililitros de flujo plasmático. La tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto, y de los cuales el 20%, si es 180 litros en 24 horas, solo se va a producir 1 litro de orina al día, porque de todo lo que se va a filtrar, la mayor parte se va a reabsorber, casi el 99% se va a reabsorber a nivel de los túbulos contorneados proximal, asa de Henle, distal y parte en el colector. Entonces, vamos a hablar un poquito de hemodinámica glomerular. Recuerden acá tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Si se incrementa la presión o se contrae la arteriola aferente, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo renal se va a ver disminuido, la presión neta de ultrafiltración va a estar disminuido. Entonces, ¿qué circunstancias, por ejemplo, hacen de que esto produzca una vasoconstricción? Por ejemplo, en el uso de AINES. Recuerden que los AINES inhiben las prostaglandinas y estas prostaglandinas lo que producen es vasodilatación. Entonces, en un paciente que de por sí está depletado de volumen por pérdida, por quemaduras, diarrea, vómitos, sangrados, va a haber una disminución, ¿no?, de la presión sanguínea. Y tú le das AINES sobre eso, lo que vas a hacer es que fisiológicamente ante esa situación debía sintetizarse prostaglandinas que van a aumentar el calibre de esta arteriola aferente, llevando a una mejor filtración, llevando a un mejor flujo sanguíneo renal. Pero si tú le has dado AINES para el dolor, obviamente lo que va a pasar es de que disminuye o se va a producir una vasoconstricción por inhibición de prostaglandinas, va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo renal y una disminución de la presión de filtración glomerular. Si estuviera aumentado o estuviera vasodilatada la arteriola aferente, va a haber un aumento del flujo sanguíneo renal y un aumento de la presión de filtración glomerular. Pero si en la arteriola eferente, por ejemplo, ¿no es cierto?, hubiera una vasoconstricción, pero en la eferente está vasodilatado, ¿no es cierto?, va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal, pero va a haber una presión de filtración alta. ¿Pero por qué me dicen esto? Porque en realidad también después de las arteriolas eferentes están los capilares peritubulares. Por eso es que va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal. Ahora, si a este nivel está vasodilatada la arteriola eferente, entonces va a aumentar el flujo sanguíneo renal, pero la presión de filtración glomerular va a estar disminuida porque va a disminuir la presión hidrostática.
a nivel del capilar glomerular. Entonces, como les decía, ¿no? Una presión glomerular normal es que está aumentado o está vasodilatado la arteriola aferente, ligeramente disminuida la presión de la arteriola eferente, ¿no es cierto? Que básicamente está controlada la arteriola eferente por la prostaglandina I2 y la arteriola eferente no va a responder a la angiotensina 2. Entonces, en este caso, como les decía, la arteriola aferente está vasocontraída por el uso de AINES, entonces va a disminuir la presión de filtración glomerular. Aquí está dilatado porque has usado IECAS o ARA2 que han contrarrestado la acción de la angiotensina 2, entonces va a disminuir la presión de filtración glomerular, una disminución de la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular, pero obviamente el flujo sanguíneo renal, después de esto, a nivel del capilar, los capilares peritubulares, va a estar bien. Recordar que lo que se elimina a nivel de la cápsula de Bowman es el agua, urea, glucosa, aminoácidos, ácido úrico y diferentes tipos de electrolitos. Y a medida que va pasando por los diferentes tipos o los diferentes segmentos de los túbulos, sea proximal, asa de Henle o distal, se va a ir reabsorbiendo diferentes tipos de sustancias. Eso las vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, esto lo vemos después. Aquí está. Entonces, ven ustedes que va a filtrar. Este es los túbulos. Y estos son los capilares peritubulares, donde se va a producir la reabsorción, o en algunos casos se va a llevar la secreción. Entonces vamos viendo, dependiendo de qué drogas pueden afectar ese flujo sanguíneo renal. Por ejemplo, la epinefrina va a aumentar la resistencia de la arteriola aferente, tanto también de la arteriola eferente, por tanto se va a producir una vasoconstricción y va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal. La presión neta de ultrafiltración se va a mantener constante, no va a aumentar ni va a disminuir, pero la tasa de filtración glomerular se va a ir disminuyendo. Otro medicamento, los AINES. Los AINES lo que hacen es aumentar o producen vasoconstricción de la arteriola aferente, producen algo de vasoconstricción de la arteriola eferente, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión neta de ultrafiltración glomerular y disminuye la tasa de filtración glomerular. Tenemos acá la prostaciclina, aquí abajo. Disminuye la presión de la arteriola aferente, es decir, va a haber una vasodilatación. En la eferente no está bien conocido, pero eso va a hacer que se aumente el flujo sanguíneo renal, aumente la presión neta de ultrafiltración glomerular y va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, los IECAS o ARA2, los IECAS y ARA2 disminuyen un poco el flujo sanguíneo renal, se disminuye la resistencia arterial, pero a nivel de arteriola eferente va a ser más fuerte su efecto. Y eso aumenta el flujo sanguíneo renal porque va a llegar mayor cantidad de sangre a los capilares peritubulares, pero va a disminuir la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular y a nivel aumenta la resolución de potasio, ¿no? Pero a nivel de la tasa de filtración glomerular va a estar un poco, es desconocido, va a estar disminuido. Entonces, ¿qué factores causan una reducción de la resistencia arteriolar aferente? Entonces, tenemos factores vasculares, como cuáles. Tenemos factores vasculares como el óxido nítrico, prostanoides, calicreínas, péptido arterial natriurético, angiotensina 1 y 7 y la hiperinsulinemia. Y a nivel tubular tenemos el feedback tubulo-glomerular que lo vamos a revisar posteriormente. Bueno, ¿qué factores incrementan la presión neta de la arteriola eferente? No, la resistencia. Tenemos la angiotensina 2, el tromboxano A2, endotelina y especies reactivas de oxígeno a este nivel. ¿Qué otros mecanismos encontramos nosotros o renales para la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base renal? Primero, la filtración glomerular, ¿no? Que básicamente lo que hace es permite que tú elimines solutos que no sean necesarios para tu cuerpo, ¿no? A este nivel. Se produce la filtración y posteriormente las cosas que sí son útiles
se van a reabsorber, van a pasar a los capilares peritubulares y van a llegar a la vena renal y regresan a la circulación sistémica. Pero va a haber también a este nivel algunos capilares, bueno, los capilares peritubulares van a producir una secreción a nivel del tubo y posteriormente se produce la excreción. Entonces, tenemos varios mecanismos de reabsorción de estos elementos a nivel tubular. Tenemos difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple, básicamente, donde las partículas atraviesan las membranas permeables, ¿no? Sin gasto de energía a favor de un gradiente electroquímico de concentración. En la difusión facilitada, ¿no? Hay un transporte transmembrana de un solo soluto por una proteína, pero sin consumo de energía y requiere la activación, ¿no? La generación de un gradiente de concentración. Y la difusión por un poro o canal también es facilitada, puesto que solo permite el paso de un solo elemento nada más. Tenemos el transporte activo primario y secundario. En el primario, como vemos acá, ¿no es cierto? Hay una proteína que consume energía, como puede ser ATP, ¿no es cierto? Tenemos bombas de sodio, potasio, ATPasa, que mueven moléculas de sodio del interior y retiran moléculas de potasio. Pero en este transporte activo secundario, lo que se ocasiona también es, junto con ese movimiento, va a arrastrar algunos tipos de proteínas o electrolitos en contra de ese gradiente electroquímico. Entonces, en el transporte de sodio, recuerden que en el filtrado glomerular hay un contenido de sodio de 140 miliequivalentes por litro de filtrado, que básicamente es casi similar al plasma, ¿no? Entonces, en un filtrado de 180 litros va a haber una gran cantidad de sodio que se va a filtrar. Pero esta reabsorción de sodio se va a dar generalmente en el túbulo contorneado proximal. ¿En qué porcentaje? 65%. ¿No? ¿Con quiénes va a ir eso? ¿No? Va a ir con bicarbonato, cloro, fósforo, glucosa, aminoácidos, lactato y transporte con hidrogeniones. A este nivel van a actuar los inhibidores de la anhidrasa carbónica, produciendo también la liberación de sodio a nivel del asa de Henle, distal. O sea, ahí es donde vuelve a reabsorberse lo que evita que se reabsorba a nivel del túbulo contorneado proximal. Ahora, la angiotensina 2 y las catecolaminas estimulan la reabsorción de sodio. Entonces, en el asa de Henle se reabsorbe el 25% del sodio filtrado en el segmento delgado por difusión pasiva. Y en el grueso ascendente por una proteína transportadora que es el 2-cloro-1-sodio-1-potasio. Ahí es donde va a actuar los diuréticos de asa, ¿no? Los diuréticos de asa como la furosemida, ácido teacrínico, bumetanida, toracemida y metalozón. Entonces, todo este potasio que va a quedar en la luz tubular va a migrar posteriormente en forma retrógrada a través de los canales rombo, ¿no? Generando una carga positiva en la luz tubular que favorece la reabsorción paracelular de otros cationes como cuáles, calcio y magnesio. O sea, va jalando ese potasio, va jalando calcio y magnesio. ¿Por qué es importante saber esto? Cuando tú te excedes con el uso de los diuréticos de asa y llevas a hipocalemia, porque hay una gran pérdida de potasio por la orina, también tienes que reponer magnesio, porque junto con el potasio también se va a perder magnesio. Entonces, hay situaciones en las cuales en pacientes cardíacos que tienen una congestión pulmonar o tienen edemas, utilizas gran cantidad de bolos o bomba de infusión de furosemida, ¿no? Infusión de furosemida en dosis altas, estamos hablando de 200, 300 miligramos, entonces vas a perder. Entonces tú comienzas a reponer potasio y te das cuenta que no llegas a tu objetivo. Entonces ahí te das cuenta que también tienes que reponer magnesio. O sea, siempre va de la mano potasio con magnesio. Bueno, en el túbulo contorneado distal se reabsorbe un 5 a 8% del sodio filtrado gracias a la proteína transportadora 1, un sodio, un cloro, que es inhibida por los diuréticos tiacídicos, como cuáles, hidroclorotiacidio, clortalidona, indapamida, y en este segmento también hay absorción de calcio y magnesio, es transcelular. Entonces, a este nivel no tenemos esta proteína transportadora de un sodio, el cloro, ¿no es cierto? ¿No? Donde actúan los diuréticos tiacídicos. A nivel de los túbulos colectores, también se va a ver algo de reabsorción de sodio.
¿no? Recordar que los túbulos colectores tienen dos tipos de células, células principales y células intercaladas. Las células principales reabsorben el 3% del sodio filtrado a través de los canales sensibles a la aldosterona en la membrana luminal, pero van a ser o pueden ser inhibidos por los diuréticos como amiloride y triamteride. La espironolactona, eplerenone y fenerenone obran por un efecto antagónico sobre la aldosterona en la membrana vasolateral. A este nivel van a actuar los péptidos natriurético auricular y cerebral, que tienen un efecto natriurético, ¿de acuerdo? Veamos acá. Respecto a lo que es el balance de potasio. El riñón es importante en el balance de potasio corporal. Elimina el 90% del potasio aportado en la dieta, siendo el 10% eliminado por el tubo digestivo y sudor. A nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 67% del potasio filtrado y en la rama ascendente del asa de Henle un 20%. En los túbulos contorneados distales colector se puede intentar secreción o reabsorción dependiendo de la cantidad de potasio que tú tienes en el cuerpo. En condiciones en las cuales hay pérdida de potasio, por ejemplo, diarreas, vómitos, se reabsorbe el 11% del potasio filtrado con una excreción global de solo 1%. Si la ingesta es alta en las mismas áreas, se secretan de 10 a 15% para una excreción de 15 a 80% del potasio filtrado. Estamos viendo acá. Respecto al agua, de 180 litros que se filtran, se reabsorben de 177 a 178 litros. En el túbulo contorno proximal se reabsorbe el 67% por ósmosis, en el asa de Henle el 67% por ósmosis. Recuerdan que esta médula es, la osmolaridad es más alta, ¿se acuerdan del mecanismo de contracorriente? ¿Cierto? En el asa de Henle, como les decía, se reabsorbe el 15% en los segmentos del grado descendente a favor de los canales de agua, aquaporina 1, y en la rama ascendente es impermeable al agua. En el túbulo contorno distal se reabsorbe del 8 al 17% del agua filtrada, y en los túbulos colectores 5% del agua filtrada por canales de agua, que puede ser aquaporina 2, sobre todo en las células principales, en presencia de hormona antidiurética. La ADH, respecto a la ADH, ¿no? La ADH determina que se produzca una orina concentrada de 1200 miliosmoles por litro o diluida de 50 miliosmoles por litro, que va a depender de la ingesta de líquidos del individuo o de las condiciones. ¿Dónde se produce la ADH? En el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, por neuronas magnocelulares, y es almacenada en gránulos en la neurohipófisis o en la hipófisis posterior. ¿Cuál es su función? Mantener la osmolaridad plasmática en rangos de 285 más o menos 5 miliosmoles por litro. Entonces, hay receptores osmolares que están localizados en el hipotálamo que van a responder a estos osmoreceptores. Hay presorreceptores sensibles a cambios en la distensión de las estructuras, es decir, de la vena o de la aurícula, o vasos pulmonares, y algunos que son de alta presión que están localizados en el arco aórtico y en el seno carotídeo que están acá. Entonces, la otra parte, en su participación del riñón en el equilibrio ácido-base, reabsorbe bicarbonato filtrado en el túbulo contorneado proximal a partir de la anhidrasa carbónica que está en la luz tubular, favoreciendo la conversión del bicarbonato filtrado a ácido carbónico al combinarse con nitrogeniones secretados. También regenera bicarbonato titulado tanto en el túbulo contorneado proximal como en el distal, y sintetiza amonio a partir de la glutamina que es secretado en el túbulo contorneado proximal y participa activamente en la eliminación de nitrogeniones secretados distalmente. Secreta activamente hidrogeniones para los hidrogeniones y ATPasa, ¿ya? Vamos acá. ¿Qué funciones endocrinas más tiene el riñón? Es un repaso rápido, que ustedes ya lo saben bien. Renina, se sintetiza en las células yuxtaglomerulares, ¿no? Células yuxtaglomerulares, ubicadas en la arteriola aferente. Se libera si el contenido de cloruro de sodio es bajo en el líquido del túbulo contorneado distal, ¿no? Y esto es sensado básicamente por la mácula densa que está a este nivel. Y la renina actúa sobre el angiotensinógeno, convirtiendo la angiotensina 1, quien por acción de la ECA, o enzima convertida de la angiotensina, se convierte en angiotensina 2, que produce acción vasoconstrictora directa y estimula la reabsorción de sodio y cloro. También libera aldosterona en la glándula suprarrenal, con retención de sodio y agua en el túbulo colector, restaurando la volemia, presión arterial sistémica y flujo sanguíneo renal. Entonces,
Esta renina básicamente se activa cuando hay una disminución de la concentración de cloruro de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. También actúa en la síntesis de la vitamina D, es decir, activa la vitamina D, ¿no? Porque esta vitamina D va a estimular la absorción intestinal y reabsorción renal de calcio y fósforo, inhibe la secreción de paratormona y favorece la maduración de osteoclastos. La 25-hidroxivitamina D3, calcidiol, son filtradas en el glomérulo y reabsorbidas por las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, donde van a experimentar una segunda hidroxilación renal en posición 1 por la enzima 1-alfa hidroxilasa, para dar lugar a la vitamina D activa o 1,25, ¿no? O hidrocalciferol o calcitriol. Y esto es importante porque en los pacientes con enfermedad renal crónica dejan de producir esa síntesis, ¿no? Acumulan fósforo, se activa la paratormona, esto lleva a una enfermedad que se llama osteodistrofia renal. Pues dependiendo de la cantidad de paratormona, de la PTH, es que se les da o no se les da calcitriol a los pacientes. También produce la síntesis de eritropoyetina, que es importante en el proceso de maduración del glóbulo rojo. Se sintetiza en el riñón por fibroblastos intersticiales que están localizados en la corteza interna y médula externa, cerca de las células del epitelio tubular y capilares peritubulares. Ahí es donde se sintetiza la eritropoyetina, que es una glicoproteína con capacidad de fijarse al receptor EPO de las células progenitoras eritroides BF1E y CF1E, impidiendo que éstas activen su apoptosis y por lo tanto estimulan la posterior maduración a glóbulos rojos. Bueno, hasta acá vamos a avanzar esta parte, pero quiero que revisemos el caso clínico que yo les he proporcionado. No sé si lo han revisado. Doctor, disculpe, en la primera sesión de clases indicó que el día jueves íbamos a revisar los casos clínicos en la segunda hora. Pero no, ¿lo han leído al menos o no? Y doctor, le hemos dado una leída. Ya. A ver, un momentito, por favor, chicos. A lo Walter, dime. Ya vamos a ir para recogerlo ya entonces. Ya Walter, te llamo. Listo. Bueno, chicos, en todo caso, yo quiero revisar ese caso. Un momentito, por favor. Aquí está. Ya. A ver. Bueno, se trata de un varón de 70 años, de 80 kilos de peso aproximadamente, que ingresa por emergencia por presentar deposiciones líquidas. Ya. ¿Qué observaríamos acá? ¿Qué nos indica esto? ¿No? Hay discreta dificultad respiratoria, a los 48 horas de ingreso presenta dificultad respiratoria intensa, motivo por el cual es intubado, posteriormente ingresa en ventilación mecánica con uso de vasopresores, noradrenalina 15 cc por hora, cobertura antibiótica con ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas y clindamicina 600 miligramos cada 8 horas, ¿no? Desde el día de ayer presentó 20 cc por hora. Entonces, díganme, ¿qué mecanismos se han comprometido acá? ¿Cuáles serían los problemas hasta el momento que ustedes están viendo? ¿Qué problemas se encuentran? Doctor, podría ser una deshidratación, pero también una depresión de volumen sanguíneo. Claro. Sanguíneo no creo, porque ha tenido deposiciones líquidas. Entonces es una No, depresión de pero una volumen en disminución del general. volumen sanguíneo. O sea, Una depresión de volumen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por diarreas, ¿no? O sea, se ha deshidratado, tú dices, no, eso te lleva a una depresión de volumen. Entonces la pregunta acá es, ¿por qué tendría que afectarse el riñón si hay depresión de volumen? por una disminución de la presión hidrostática que compromete el filtrado glomerular. Exacto. O sea, si baja la presión arterial media,
por debajo de 65 milímetros de mercurio, lo que va a pasar es que va a haber una disminución del aporte hacia la arteriola aferente, o sea, menos sangre va a llegar. Por lo tanto, va a disminuir la presión hidrostática. ¿Qué es lo que va a llevar a eso? ¿A qué nivel de los túbulos proximal, distal, va a haber una mayor reabsorción de líquido, lo que te va a llevar a una disminución de tu diuresis? O sea, el riñón va a tratar de ahorrar agua, se va a activar la hormona antidiurética, va a haber mayor cantidad de reabsorción de sodio y de agua a nivel de los túbulos contorneados. ¿Cuál sería tu actitud ante eso? ¿Qué es lo que tú harías? Intentar aumentar el filtrado glomerular, doctor. ¿Cómo harías para intentar aumentar el filtrado glomerular? Probablemente administrando fármacos que contraigan la arteria deferente para aumentar el tiempo en que esté en el glomérulo. ¿Ya? ¿Qué otra? Bueno, esa es una opción, ¿no? Pero ¿cuál sería lo más lógico? A ver, ¿alguien que quiera opinar? Rehidratar al paciente. Claro, Reponer líquidos, doctor. exacto, porque si tú has perdido líquidos, ¿no es cierto? Lo lógico es que tú repongas esos líquidos. Pero acá es el problema. ¿Por qué le pusieron noradrenalina de frente? ¿Qué pasó? Quizá estaría en shock, doctor. Probablemente tu paciente esté en shock. Y la pregunta es, ¿qué tipo de shock es? ¿Es un shock hipovolémico? ¿Es un shock séptico? ¿Qué tipo de shock ha pasado en este paciente? Hipovolémico, doctor, por Hipovolémico. la deshidratación. Claro, eso es lo lógico, ¿no es cierto? Pero acá lo que ha pasado es que a las 48 horas de ingreso presenta dificultad respiratoria intensa, dice. ¿Por qué? ¿Por qué ha presentado dificultad intensa si le han repuesto volumen? ¿Qué ha pasado? Entonces ha pasado lo siguiente, chicos. Tú tienes un tiempo para reponer volumen, solo un tiempo nada más, en el cual esa falla renal aguda que era prerrenal, ¿no es cierto? O sea, por falta de aporte, no había una buena presión arterial, no llegaba en una cantidad adecuada la sangre hacia el riñón y de modo que filtre, ¿no? Y hay una buena diuresis y hay una buena depuración, ¿no es cierto? Entonces tú tienes un tiempo, recuerden que incluso en los esquemas que les he mostrado dicen, ¿no? La arteriola aferente tiene mayor calibre que la arteriola eferente. Y la arteriola eferente es la que irriga los túbulos, ¿no? Túbulo contorno proximal, distal, ACDG, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Son los capilares peritubulares. Mientras más te demoras tú en reponer el volumen, lo que vas a llevar es una necrosis tubular, es decir, esos capilares peritubulares, al no haber tenido aporte sanguíneo adecuado a las células tubulares, estas células tubulares van a sufrir isquemia y luego necrosis, y se van a morir. Entonces no van a cumplir su función. Entonces tú le pasas volumen, 3, 4, 5 litros, digamos que lo has repuesto, pero no se va a filtrar, tampoco va a salir porque hay una necrosis tubular aguda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tu paciente va a aumentar la presión, pero esa presión hidrostática que tú le has aumentado te va a llevar a edema, y te va a llevar a edema agudo de pulmón. Entonces tú tienes un tiempo para reponer volumen. Si pasas de ese tiempo, todo el volumen que tú que repongas va a salir fuera, ¿no? De la luz vascular y se va a ir al intersticio y se va a ir al pulmón. En este caso, este paciente no solo era un proceso de diarrea simple, ¿no? Con depresión de volumen, era un shock mixto, era un shock hipovolémico más un shock séptico. Y el shock séptico lo que hace es una vasodilatación generalizada y por más que tú repongas volumen, si no das vasopresor, el paciente va a bajar más la presión, por lo tanto va a disminuir la presión de filtración glomerular. Razón por la cual le han dado vasopresores como noradrenalina 15 cc hora. Pero como ha sido tarde la reposición de volumen, han producido ellos un edema agudo de pulmón, motivo por el cual lo han intubado y lo han llevado a ventilación mecánica. ¿Cuál ha sido la cobertura antibiótica de este paciente? Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas y clindamicina 600 cada 8. ¿No es cierto? Ahora, si se dan cuenta, este paciente un día antes ya tenía 20 cc hora, entonces ha comenzado a hacer oligoanuria.
¿Qué ha pasado? Vean su AGA y electrolitos. ¿Qué les llama la atención el AGA y electrolitos? La presión Su pH, de doctor. CO2, de oxígeno y el pH. El pH. pH. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Nada más? Potasio, El anion gap está por encima del límite normal. Exacto, el anion gap está alto. ¿Cómo están los leucocitos? elevado. Elevados. Entonces, ¿eso qué te lleva? Te lleva a pensar que es un proceso de sepsis. ¿No? Sepsis. Probablemente sea de origen bacteriano. Tus abastonados están en 2, ¿no? Tus segmentados están en 93. ¿Cómo está la creatinina? Muy elevado. Elevado. Está en 8.12. ¿Cómo está la TGO y TGP? Elevado. Elevado. La urea también está alta. ¿Ya? Entonces, este paciente, si se dan cuenta, también ya tenía un proceso, ¿no? Probablemente hepático, ¿no? Porque ya tenía TGO y TGP alta, que son marcadores de falla hepática. Y la albúmina estaba en 2.70. Si ya este paciente luego, ya de fondo tenía un problema hepático, cirrosis probablemente, ¿no? En el cual hay una disminución de la síntesis de albúmina, TGO y TGP estaban altas. Sobre eso, sobre este paciente, ha tenido diarrea, se ha infectado y ha tenido ventilación mecánica. Entonces, este paciente tiene varios problemas. Entonces, si tuviéramos que verlo así en general, ¿cuáles serían los problemas de este paciente? Empezando. Ya viendo el contexto ya. Y relacionarlo con lo que ya hemos hablado ya a nivel de la fisiología glomerular y todo eso. Fisiología renal. Una falla renal aguda, doctor. Ya, eso sería un problema, ¿no es cierto? Bueno, asociado, ¿no? Pero el principal problema, ¿cuál sería? Shock séptico. Ese es el principal problema ahorita. Shock séptico, ¿no? Que ha llevado, ¿no es cierto?, a una falla renal aguda, que ha llevado a una acidosis metabólica probablemente, que ha llevado a un trastorno hidroelectrolítico que es una hipercalemia, ¿no es cierto? Y asociado, probablemente tenga este paciente un problema de cirrosis hepática, ¿no? Como antecedente. Ahora, si ya sabes cuáles son los problemas, ¿cuáles serían las soluciones ante esto? Problemas, soluciones. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería tu estrategia? ¿Cómo te plantearías tú para decir, ah, no, vamos a hacer esto? Ahí la delegada. Doctor, Sí, ¿cuál sería la solución? ¿Qué harías tú? Ya tienes los problemas, ya. Hemos dicho shock séptico, falla renal aguda, hipercalemia, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú para resolver ese problema? primero estabilizar la hipovolemia, doctor. Está en shock séptico. A ver, otro que quiero opinar. Gerson Alexis. Buen día, doctor. ¿Qué harías? Mm, Estabilizar la hemodinámica, doctor. Ya, ¿cómo? A ver, dime, ¿cómo harías? Mm, El González Cayo. Presente, doctor. ¿Qué harías, González? Mm, Primero, en esta presentación lo que hemos hecho tratar de entender lo que es fisiológico, ¿no es cierto? Que hemos visto lo que es fisiológico y hemos entendido cómo es la hemodinámica glomerular y todo lo que se compromete. Hemos visto un caso clínico de un paciente que tiene un shock séptico. Tiene falla renal aguda,
¿no es cierto? Tiene trastornos hidroelectrolíticos, ácido base. La pregunta es, ¿cómo resolvemos estos problemas? ¿Cómo nos planteamos cuál va a ser nuestra estrategia? Y hemos identificado que el problema principal es shock séptico. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos el shock? Doctor, como usted dijo, el problema es la vasodilatación, entonces podríamos empezar con vasoconstrictores para aumentar la presión arterial en este tipo de choque. ¿Ya? ¿Qué más? También, como en el caso, utilizaron cobertura antibiótica para prevenir infecciones y tal, también escuché en este tipo de choque. Claro. ¿Ya? En segundo lugar, ¿qué más haríamos? Bueno, está bien. Ya después, poco a poco, vamos a ir analizando qué tipo de antibióticos se utilizan en diferentes tipos de infecciones, ¿no? Entonces vamos a ver que de repente lo que ellos le han dado no es lo adecuado, ¿me entiendes? Ya, sigamos. ¿Qué más Asistencia haríamos? ventilatoria. Sabes que tu paciente no está ventilando bien, ¿sí o no? Sí. ¿Qué haces? Asistencia. Aseguras vía aérea. ¿Qué le pones? Lo conectas a un ventilador mecánico, ya. ¿Qué más? ¿Qué otro problema más teníamos? Nos ha faltado ese problema, insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1. Ya. ¿Qué otro problema más tenemos? Cerruto, a ver, ¿qué otro problema más tenemos? Hay una falla renal aguda que podríamos Ya hacerle está. diálisis, doctor. ¿Qué debemos hacer? Diálisis. Terapia de reemplazo renal, ¿no es cierto? Terapia de reemplazo renal. Pero tiene hipercalemia. Te vas a demorar hasta hacerle la diálisis. ¿Qué vamos a hacer? Para Administrar contrarrestar esa líquidos, hipercalemia. ¿Cómo? Montoro, ¿qué admi- dices? administrar líquidos, como tiene una hipovolemia para... Podría ser, ¿no? También podríamos administrar líquidos, pero también recuerda que también es contraproducente porque tú ya asumes que tu paciente está haciendo edema agudo de pulmón. Si le das más líquidos, lo más probable es que lo encharques más y tu problema para salir del ventilador va a ser un poco más difícil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú le pones más volumen, pues se va a congestionar más y en ese instante tú vas a querer dializarlo, ¿no? Y vas a querer sacarle agua. Pero como está hipotenso tu paciente, no le vas a poder retirar mucho líquido con la diálisis, porque lo vas a hipotensar más y vas a requerir más noradrenalina, más adrenalina, ¿me entiendes? Hay un punto también. ¿Ya qué más podemos hacer? Si yo les dijera que este paciente está haciendo trastornos de la conducción, arritmia, está haciendo una fibrilación ventricular, porque tiene un potasio de 6.7, ¿qué haríamos en ese caso? Bueno, yo sé que todavía esa cosa no la saben, ¿no? Pero más o menos quiero que vayan entendiendo cómo va a ser la dinámica, ¿no? Quiero que vayan revisando cositas y... Es como que estuviera viendo al paciente, ¿me entienden? ¿Qué harían en ese caso? Si tiene hipercalemia, ¿cuál sería lo lógico? Doctor, Claro, doctor, la hipercalemia hace que entre en paro cardíaco, doctor. Paro cardíaco. O sea, el riesgo es que ese paciente vaya a entrar en paro cardíaco. Va a ser una fibrilación ventricular y va a ser paro cardíaco. ¿Cómo hacemos para evitar eso? doctor, ¿se le podría administrar insulina? De paso que le bajamos la glucosa, no, y bajamos también el potasio. ¿Ya? ¿Sabes más o menos cuál es el mecanismo para que este pacientito le bajas el potasio con la insulina? Es que, doctor, a lo que me acuerdo más o menos es que el potasio trabaja con los glúteos. No. Trabaja con la bomba de sodio-potasio ATPase. La insulina estimula esa bomba. Entonces hace que todo el potasio que está en el extracelular ingrese al intracelular. Pero eso solo es un tiempo, ¿sí o no, chicos? Porque después va a volver a salir. ¿Cuál sería lo lógico para bajar ese potasio? Retirarlo de tu cuerpo, ¿sí o no? Sacarlo de tu cuerpo. Entonces, ¿para eso qué necesitas? Diuréticos o diálisis. Entonces ustedes dirían, podemos usar furosemida, ¿sí o no? La furosemida, recuerden que inhibe esa bomba de sodio-potasio ATPase, hace que la furosemida salga. Pero también quiero que recuerden algo, probablemente este paciente ya esté en necrosis tubular aguda. Por lo tanto, darle furosemida no va a haber actuar porque esa célula donde tenía que actuar, esa célula tubular donde tenía que actuar, probablemente ya esté necrosada. Y va a ser disfuncional tu bomba de sodio-potasio ATPase. Pero hasta que lo dialices, probablemente este paciente fallezca, ¿no? Por un paro cardíaco. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso, chicos?
Doctor, ¿me escucha? Sí, Laura. Doctor, en el hospital se suele dar gluconato de calcio. Ujú. Y más o menos, ¿por qué le dan gluconato de calcio? ¿Has investigado así? ¿Te llamó la curiosidad de decir, oye, ¿por qué le dan gluconato de calcio? Esto corrige la hipercalemia, doctor. Pero ¿cómo así lo corrige? Aumenta el umbral, creo, doctor. Exacto, eso es. En realidad, ¿te acuerdan a nivel cardíaco? Hay una repolarización, ¿no es cierto? Una despolarización. Entonces va a aumentar ese umbral. De modo que eso te da más o menos una hora de tiempo, ¿no? Entonces tú ves que tu paciente ya está haciendo fibrilación ventricular, por ejemplo, está haciendo fibrilación ventricular, tú le das potasio hasta que vuelva a ritmo sinusal, que diga, mejor dicho, gluconato de calcio hasta que vuelva a ritmo sinusal. Y eso te da una hora de tiempo. En esa hora de tiempo tú ya lo puedes ingresar a diálisis, colocarle el catéter, ponerlo a máquina, porque no va a ser rápido. De repente tú lo vas a ver así, ¿no? Rápidamente tú quieres actuar, entonces das gluconato de calcio. El tiempo de acción del gluconato de calcio es solo una hora nada más. Entonces tú tienes que estar dando constantemente. ¿Cuál es el riesgo de que produzcas hipercalcemia? Ya bueno. En todo caso, para el día jueves, ya que vamos a hacer un poquito más tarde, porque yo el día jueves estoy de retorno y no sé hasta qué hora